Hola, bienvenidos sean Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. Y este es su podcast favorito en donde hablamos sobre las historias que tienen que ver con comida, literal, Así históricamente. es. Y Así subimos es, episodios casi todos los lunes. Tenemos que empezar el episodio con una disculpa. La verdad es que no hemos subido episodio en casi un mes y pues queríamos pedirles perdón por esa razón. Una disculpa enorme, pero cada uno de nosotros cambió de espacio geográfico, entonces literal, se los juramos, no teníamos cómo trabajar. Entonces pues una disculpa, ya estamos por aquí nuevamente. Y pues sí, trataremos desafortunadamente tenemos que ser francos y decirles que todavía no estamos como al 100. Puede ser que no estemos subiendo tan constantemente como estamos acostumbrados, por lo menos hasta noviembre. Entonces ténganos paciencia. Les juramos que no va a ser como la vez pasada que dejamos de subir. Que el canal desapareció casi un año. Ajá, sí, no. No es así, solamente No. que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder seguir subiendo este contenido que tanto nos gusta, solo que las condiciones están un poco difíciles en el momento. Así es, pero no se preocupen, o sea, lo vamos a arreglar lo más pronto posible y regresaremos a la programación normal. Exactamente. Y pues bueno, así es. Empecemos con el episodio de esta semana. Pues bueno, así es. Esta semana me toca comenzar y a ti ya te spoileé el tema, tú ya sabes de qué es lo que voy a hablar. Sí. Pero para nuestro público, seguramente para el día que ande saliendo este episodio, estará muy cercana la fecha de las fiestas patrias. Entonces nos dimos a la labor de escoger temas que estén relacionados con esta festividad. Y de lo que yo les quiero platicar esta semana es de los fastuosos, elegantes y ostentosos banquetes que el presidente Porfirio Díaz ofreció para conmemorar el centenario de la independencia de México, ¿vale? Qué emocionante. Sí, es un tema bastante amplio, diría yo, porque hay muchos datos, muchas referencias, mucho material de dónde sacar y pues bueno, yo se los traigo así bien condensados, ¿sale? ¿Vale? Dale, vale. Bueno, para empezar a hablar de esto, tenemos que hacer mención que, de hecho, desde antes del inicio del porfiriato, un grupo de personas de la alta sociedad, que eran conocidos en ese momento como la Gran Sociedad, estas personas, o que eran hacendados, o que tenían algún negocio, o esto, todos los ricachones. Exactamente, todos los ricachones que estaban en esta su humilde nación, pues empezaron a voltear a ver a Europa para muchas cosas. Para temas referentes a la moda, referentes a la cultura, a la comida sobre todo, que es, digamos, como que sobre lo que nos vamos a basar. Y estas personas fue así como de, oye, ¿por qué en Europa tienen eso y nosotros no podemos? Claro que podemos tenerlo. Entonces, ¿Sabes cómo siento que es? Como el meme de ¿por qué no puedo ser tú? Exactamente, sí. Justo creo que era lo mismo. De ¿por qué no puedo tener lo que ellos tienen, no? Y o sea, fue tanta su exigencia que empezaron a llegar personas de otras partes del mundo, de Europa particularmente, obviamente, y llegaron a abrir negocios, llegaron a abrir restaurantes, llegaron a abrir bares y cosas así para satisfacer esta demanda de elegancia y opulencia. Eran negocios que obviamente para la época eran súper caros, porque sí, obviamente quien iba a comer y iba a consumir ahí, pues era esta gran sociedad, ¿no? Esta alta sociedad mexicana, que pues de dinero no sufrían, ¿no? Entonces, pues, eso es como que un antecedente. Si por algo sufrían, no era el dinero. Exactamente, ajá. Sí, y pues lo único que hizo el señor Porfirio fue realmente absorber todo esto que ya venía de la alta sociedad y pues darse vuelo y decir pues que México sea una sucursal de Europa, ¿no? De Francia. Y todas estos festejos del centenario de la independencia, irónicamente, si nos estamos independizando de Europa,
pues tuvieron mucho que ver con Europa, trágicamente, ¿no? Y irónicamente. Haz que tenga Pues, sentido. haz que tenga sentido, a ver, los reto. Y Ajá. obviamente, hablar del centenario era una fiesta cívica bien importante, ¿no? Era recordar cómo estos héroes lucharon por nuestro país, por nuestra libertad, por la soberanía. Y pues el presidente Díaz le dio muchísima importancia, dijo que tenía que ser el festejo. No iba a ser un festejo, iba a ser el festejo. Entonces, originalmente, y la idea en sí es que este festejo estaba destinado al pueblo, a las clases populares, porque ellos fueron quienes lucharon, ellos fueron quienes son prácticamente los responsables de que se haya podido dar la situación. Sí, Y pues así era tiene que ser, ¿no? Bueno, yo pensaría. exactamente, así es, yo también, ¿no? Y en palabras de Porfirio Díaz, decía que los auténticos valores nacionales estaban en las clases populares. Pero desafortunadamente fueron las clases pudientes únicamente las que aprovecharon esta fiesta para enaltecerse ellos mismos, pero sobre todo enaltecer al presidente Díaz, vanagloriándolo como el príncipe de la paz y el salvador de la democracia. Que No, bueno. pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. El salvador de la democracia. Ajá, o sea, Me quiero morir. sí, o sea, era un título muy chistoso, muy irónico. Merecido. Muy poco merecido, sí, realmente, exactamente. Y pues bueno, ¿no? Esto fue así como que en general lo que pasó. Era para el pueblo no lo festejó, no lo disfrutó. Quienes lo disfrutaron fueron las clases altas. Pues, También algo que es fatal. súper, yo digo que es súper fatídico porque también considero que es algo que sigue pasando hasta nuestros días, es que, pues sí, el presidente Díaz fue quien dijo, a ver, pueblo, pongámonos las pilas, vamos a hacer el festejo y esto y lo otro, pero fueron sus consejeros realmente quienes dijeron, pues vamos a festejar esto tal día, en tal lugar, con tales personas, vamos a invitar a tales personas, vamos a hacer esto, a mí se me antojó que hicieran de comer esto, y pues realmente parecía más como si fuera un festejo para ellos mismos que para festejar la independencia de nuestro país. Uy, no. Y pues, o sea, Qué yo nefastos. siento que eso fue una situación muy nefasta, porque pues no, o sea, ¿cómo vas a apropiarte y a hacer fiesta de algo que no te corresponde? ¿Estás de acuerdo? Sí. Así es. En estas celebraciones se trató a toda costa apegarse lo más posible a las costumbres europeas, sobre todo las de Francia, porque Díaz ya tenía una obsesión bastante marcada con este país y quería hacer de México una sucursal Bueno, eso sí. de Francia, ¿no? Sí, es súper irónico que hayan decidido hacer el festejo de la independencia, Ajá. ya sabes, y todo con temática europea, como que no tiene, Ajá. no tiene Sí, mucho como sentido. que, pues sí, ¿no? Es bastante hipócrita, ¿no? Me atrevería yo a decirlo. Y pues bueno, o sea, te decía, ¿no? Se suponía que era una fiesta cívica, era una fiesta para recordar todo esto, pero realmente los únicos actos cívicos que se dieron fueron tres. El primero fue la devolución a nuestro país del uniforme de Morelos, este héroe de la independencia, por parte del gobierno español. El segundo fue la inauguración del Monumento a la Independencia, conocido popularmente como el Ángel de la Independencia, que está sobre Reforma. Y el tercero fue un desfile. El desfile te voy a contar unos detalles un poco más adelante. Ok. Y eso fue todo lo cívico. Todo lo demás fue fiesta tras fiesta tras fiesta, comilona tras comilona tras comilona. O sea, me imagino que debió de haber estado increíble si estabas invitado, Sí, ¿no? Pero sí. sí, claro. De hecho, de donde yo obtuve toda la información, hay muchos archivos de fotografías, de periódicos, de las invitaciones. Y, o sea, con tan solo ver las fotografías dices, no inventes. O sea, tú ves una fotografía y así perfectamente puedes decir, esto es un banquete que están festejando en Buckingham. O sea, literal, así tal cual. Wow. Así de fastuoso y de elegante fue la situación. Y para organizar todo esto, el presidente Díaz creó la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia y empezaron a trabajar desde el año de 1902. O sea, empezaron bastante anticipados a la fiesta. Sí. Y esta comisión era la encargada de, entre muchas cosas, hacer un llamado al pueblo para que las personas contribuyeran no solo económicamente, porque desafortunadamente, o sea, querían hacer su fiestecita, pero era de cáete con el dinero,
porque si no, pues ¿cómo la vamos a hacer? O sea, sí, o sea, bien, cáete con bien el dinero. nefastos No por estás todos invitado, lados. pero ayuda. Pero cáete con el dinero, Ajá. exactamente, eso fue lo que pasó. Y aparte de pedir el dinero era así como de, a ver, ustedes me van a decir una propuesta para tal festejo. Necesito que me digan cómo, qué, cuándo y dónde. Y entonces, o sea, ellos eran los encargados, pero mandaron a sus becarios a hacer todo lo demás. Pobres becarios. Pobres becarios, ¿verdad? Y pues ni siquiera tanto, ¿no? Porque pues nada más era llegar y pedir y ya. Entonces, pues... Pero bueno, en fin. También uno de los objetivos de esta comisión era contribuir a la mejora de espacios públicos como escuelas, mercados, plazas, jardines, parques, todo esto, para crear la ilusión de que era un país sumamente rico y en progreso hacia la vista de los extranjeros que ya habían invitado. Aparte de estas mejoras a los espacios públicos, se vieron súper mala onda, pero así mal plan, porque parte de mejorar estos espacios públicos era retirar a todas las personas, en situación de calle. Y en lugar, y tú dirías, bueno, los llevaron a algún asilo, les dieron comida, les dieron algo. No, o sea, la mayoría terminaron en hospitales psiquiátricos y en prisiones. Ay, para que no afearan la ciudad para el festejo. Entonces sí, o sea, yo siento que fueron actitudes muy, muy nefastas que tomó el gobierno. Despotas. Así es. Y también una actitud que no me gustó para nada, fue que se organizaban las fiestas, por decir, se organizaban en Palacio Nacional, se organizaban en algunos restaurantes que eran súper chic en el momento, y se hacía así como un perímetro, haz de cuenta, y personas que no estuvieran invitadas o que no portaran una vestimenta adecuada, ni siquiera los dejaban acercarse. Y, o sea, imagínate, en ese momento, ¿cuál era la cantidad de personas que estaban en situación, bueno, que eran clase baja, ¿no? Indígenas, personas del campo y todo, o sea, ni siquiera se les dejaba acercarse a estos lugares. Para no hacer fea. Sí, o sea, porque decían, es que no queremos que se vea feo el lugar. O sea, va a entrar pura persona de la aristocracia, personas que fueran bien vestidas y así, ¿no? Entonces, pues, era algo bastante nefasto. O sea, también, lo puedo entender hasta cierto punto, pero se me hace igual como muy injusto. Sí, sobre todo injusto, si vas a hacer tu fiesta, o sea, si no quieres que vaya cierto tipo de gente a tu festejo o a tu evento o a lo que sea, pues no lo hagas en un espacio público. Exactamente, ¿no? Exactamente. Concuerdo totalmente contigo. Y también otro objetivo que tuvo esta comisión y que les costó mucho trabajo y que pues prácticamente no se logró, era que prohibieron el consumo de bebidas alcohólicas y sancionándolo, o sea, si encontraban a alguien tomando, era sancionado, porque ellos lo que querían lograr era decir, ay, pues mira, solamente la clase alta va a ser quien pueda tomar, porque ellos toman champán, ellos toman licores, ellos toman pura cosa buena, pura cosa cara, ¿no? Entonces, ellos son los que saben tomar. Pero si dejamos que los otros tomen, se van a poner mala copa, se van a poner a pelear en las calles. ¿Y cómo vamos a dar esa imagen a nuestros invitados extranjeros? O sea, ¿la gente no podía tomar ni siquiera en su propia casa? En su propia casa, no, tampoco. Porque lo que más se... Porque lo que más se consumía... No, en su casa sí, solo no podían como tomar en la calle. No, yo como, bueno, sí, eso está ni siquiera. Ahorita. Ajá, sí, no, ni siquiera, porque todo ese tipo de productos, las bebidas alcohólicas fueron así súper prohibidas, así, haz de cuenta, así como en la época de los mafiosos italianos, así que era puro contrabando. Manches. Ajá, y tuvieron un problema muy grande, por ejemplo, con el pulque, porque el pulque era una bebida de todos, o sea, ese lo bebía como el más rico, como el más pobre, por sus beneficios, por toda esta situación de que es una bebida que es muy limpia, que trae probióticos, todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, la gente amaba el pulque. Entonces, realmente tuvieron muchos problemas porque la gente traficaba con el pulque para tomarlo a escondidas y aún así eran sancionados y se les llegaba a encontrar hasta en sus propias casas.
No manches, qué Ajá, descabellado sí, o sea, suena fue... eso. Sí, creo que fue una medida muy exagerada, pero Ujú. bueno, en fin, ellos trataban de imitar las costumbres europeas. Ok, como si en Y Francia no tomaran, o sea. exactamente, o sea, no creo que ellos bueno, no sé, no creo que en Europa en esa época no hayan hecho nada que no se hubiera hecho aquí. ¿Estás de Ujú, acuerdo? exacto. Ujú. Y pues hablando ya así como que de la parte gastronómica de toda Ajá. esta historia, obviamente tuvo un papel sumamente importante porque esa era su misión, deleitar a los Ujú. invitados, invitar a los cuerpos diplomáticos. México, bueno, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó invitaciones a diplomáticos de todo el mundo. Ujú. Es una lista bastante larga. Ok. Te la voy a hacer muy corta. Por ejemplo, Ok. fueron invitados Estados Unidos, Italia, Japón, Alemania, Chile, algunos países de Sudamérica como Argentina, Uruguay y Brasil. Ujú. También llegó Portugal, llegó Suiza, llegó Cuba. Todos estos O países sea, enviaron a sus embajadores o a cuerpos diplomáticos para... todo el mundo, básicamente. Básicamente fue todo el mundo, sí, sí, sí. Todas estas personas fueron en su mayoría de las ocasiones agasajadas dentro del Palacio Nacional, Ujú. dentro de o del Salón Rojo o al Salón Amarillo. Eran así como que los destinados para realizar estos eventos. Ujú, ujú. Ahora, estos banquetes se celebraron durante varios días. Por ejemplo, el primer banquete fue el día 10 de septiembre y fue Ujú. destinado precisamente para todos estos embajadores y se ofreció en el Salón Rojo del Palacio Nacional. Ok. Este banquete se dio fue por la noche. Fue a las 8:30 de la noche, ya encontré el dato, fue a las 8:30 de la noche y se sirvió un menú, y quiero que recuerden este nombre, hecho Ujú. por Sylvain Dumont. Sylvain Dumont fue el responsable de casi todos los banquetes ofrecidos Oh, en wow. Palacio Nacional o que dirigió Porfirio Díaz. Entonces Cuánta acuérdense de este responsabilidad. nombre. Sí, mucha diría yo. Pero mientras tanto recuerden ese nombre, ¿sale? Sylvain Dumont Ok. fue el encargado y en ese banquete se sirvió un menú totalmente influenciado por la cocina francesa Ajá. que constaba de 17 tiempos. Oh, wow. 17 tiempos. ¿Puedes imaginarte la cantidad de comida que era? Era No, una, es una demasiado barbaridad. exceso. Es Exactamente. 17 tiempos y ya. O sea, no sé si alguien más haya tenido como la oportunidad de probar un menú de más de 3 tiempos, como en Ujú, un restaurante o así. así es. Pero un menú de ya de 7 tiempos, acabas con la comida hasta el cuello. Ajá. Sí, o sea, terminas a un paso de la indigestión. Ah, cañón. Entonces no me puedo ni siquiera imaginar 17 tiempos. O sea, Así imagínate es. el tamañito que deberían de ser las porciones para que no te... Pues la verdad eso fue algo con lo que me quedé la duda porque en las fotografías que encontré pues era siempre todo así como el vestido de la mesa, como Ajá. o sea, pusieron los centros de mesa y todo este tipo de cosas, pero Ujú. nunca aparece así como una fotito de los tamaños de las presentaciones, entonces no tengo idea, pero o sea, ya decir 17 tiempos ya es muchísimo, o sea, Es muchísima por comida. mucho que hayan sido porciones así de muestra Sí, gratis, chiquititas es siento que muchísima era comida. mucho. Ujú, Es muy ujú. excesivo. Sí, claro. Y bueno, en este menú se ofrecieron cremas, se ofrecieron consomé, se ofrecieron carnes, se ofrecieron pescados, se ofrecieron entremeses, se ofrecieron cantidad estúpida de dulces, de Ujú. postres, de confituras. La champaña se sirvió por No litros, así manches. tal cual. O sea, imagínate qué nivel pues no sé ni de gula digo Ajá, yo, ¿no? sí. Una auténtica bacanal, diría yo. Exactamente, exactamente. Y este banquete, te digo, fue el primero, no fue el principal ni el más importante, pero sí fue el primero y Ujú. se dividió en dos porque en el Salón Rojo no cabían todos los invitados, entonces fue Ok. de un día vamos a traer a unos y al día siguiente vamos a traer a los demás. Ok. Y el menú del día siguiente fue prácticamente igual, 17 tiempos, No pero manches. no era el mismo menú. Era un menú diferente, pero igual con las mismas características, basado totalmente en la cocina francesa. Y Ujú. igual se sirvió en el Salón Rojo, pero creo que ese
fue a otra hora, espérame, te confirmo el dato. Okay. Ah, no, también fue a la misma hora, los dos fueron a las 8:30 de la noche. Y mira, por lo menos los de la primera vez tuvieron un día para descansar la panza. Sí, para que pasara todo lo que tuviera que pasar por ahí. Sí, para que se les bajara la indigestión. Exactamente. Y pues bueno, te decía, ¿no? Empezaron el 10, pero se fueron así literal. Había 1 o 2 banquetes por día. Ajá. Y el día 15 fue el más importante. Fue el banquete más importante. Ese lo dirigió Porfirio Díaz. Estuvo presente. Igual fue en el Palacio Nacional. Y ese banquete se sirvió en 2 tiempos. Fue un lunch por la mañana y una cena ya en la noche. Okay. Y también en paralelo se hizo un banquete en el café-restaurante Chapultepec que se dio únicamente para los periodistas extranjeros que vinieron a cubrir la noticia del centenario de nuestra independencia. Ay, mira, qué divertido. O sea, ay, sí, como que siento que te inviten así a un banquete tan, ¿no? Tú vienes tan a trabajar exclusivo, y vienes de periodista, ajá, y que te dan tu banquete y te invitan que te agasajen, imagínate, qué fantasía. Qué divertido, qué fantasía. Ajá. Trabajo ideal. Exactamente. Y pues bueno, o sea, con este banquete hacia los periodistas, pues hablaron maravillas, ¿no? Por ejemplo, en el Washington Post, el señor Bennett, que era el representante, hizo alusión que México había llegado a un nivel así súper top, súper hasta arriba, de riqueza, de progreso, de cultura y todo. Entonces, o sea, hablaron maravillas todos los reporteros. Así es. Si te das cuenta, hasta el momento, ya te dije que fue la sociedad, la sociedad alta, la que puso mucho dinero, las que disfrutaron, pero no te había dicho en qué banquete participaron ellos. Pues bueno, sí les ofrecieron un banquete. Y este banquete fue ofrecido el día 19 de septiembre, que creo yo que es un número salado. Y este fue un buffet. Para este banquete se decidió hacer un buffet. Y pues la sociedad que puso más dinero fueron los primeros invitados, fueron los que más disfrutaron y todo esto. Y ahí no termina con la alta sociedad. Porque el presidente Díaz, a forma de agradecer que ellos hubieran hecho posible todo este evento con su dinero, los días 20, 21 y 23 de septiembre, el presidente ofreció otros 3 banquetes dirigidos a esta clase social. Igual fueron buffets y también fueron estos 3 a cargo de Sylvain Dumont. Okay. Y también no solamente fueron el Poder Ejecutivo quien ofreció banquetes, también lo ofreció, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Guerra y Marina, que así se llamaba en ese entonces, y también la Secretaría de la Institución Pública y de Bellas Artes. Estos también ofrecieron sus banquetes para diplomáticos en su gran mayoría. Miembros de cada una de estas secretarías fueron los que dirigían estos eventos. Y pues igual, los menús, si bien no todos los hizo Sylvain Dumont, todos tenían la influencia de este señor. O sea, qué súper franceses de dinero, ¿no? Sí. O sea, como que tú dices, 1 o 2 hubieran sido suficientes. Exactamente, sí, yo también creo lo mismo. O sea, si me lo preguntas, siento que fue, pues no, o sea, era fue demasiado. Excesivo. O sea, exactamente. Entiendo que fue una fecha importante, ¿no? O sea, sí, el centenario de la independencia, pues sí es una fecha que se tiene que recordar y lo que sea, pero pues, ¿cuántos banquetes llevamos hasta ahorita? Llevamos el del 10. Ajá, el del 10 se festejaron, ponle tú, no viene toda la información, pero fue el del 10, 11, 12, 13, 14, 2 del 15, de hecho fueron 2 del 10, entonces ahí van 13 banquetes, más los que ofrecieron las secretarías, más los que ofrecieron los restaurantes, más los 4 que ofrecieron a la clase alta. Entonces, pues ya hasta me perdí de cuántos llevábamos. No manches, o sea, sí fue algo así como muy... Fue un despilfarro. Ajá, muy despilfarrante. Un despilfarro muy grande. Y sobre todo porque todo era para la misma gente, ¿no? Exactamente. O sea, lo hubieran repartido entre más gente.
Más personas. Entre más personas. Así es. Ya Así sí es, iban así a es. hacer tanta fiesta. Así es. Y te acuerdas que te dije, te voy a platicar más adelante de lo de el desfile cívico. Ujú. Pues bueno, ya platicamos que al pópulo lo hicieron a un lado, le hicieron el feo, le hicieron el fuchi de Ajá. no te Tipejos. quiero ver porque me haces el feo. Entonces, Ajá. durante este desfile, la gente, o sea, de por sí ya traemos el background de que ya venía la revolución, ¿estás de acuerdo? Porque fue meses antes. Ajá. O sea, el descontento social ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Y luego imagínate ver que el presidente está despilfarrando dinero del erario público como si fuera hojas de papel Ujú. para enaltecerse a él, para darle de comer a los gorrones extranjeros que vinieron. Ajá. Y tu pueblo muriéndose de hambre, o sea, la gente ya estaba hasta el cuello. Sí, me Entonces, imagino. en ese desfile, lo que hicieron fue manifestarse, fue decir que estaban ya en contra, que estaban hartos, porque Ajá. aparte de todo, no los habían tomado en cuenta, no les dijeron, están invitados a nuestros banquetes con el embajador de Japón, no les dijeron, Ajá. están invitados a tomar el café en el café Chapultepec. Entonces la gente fue a manifestarse ahí, a mostrar su descontento y fueron las primeras imágenes que salieron de Francisco y Madero. Ya llevaban carteles de decir nosotros apoyamos a Madero, queremos un cambio, queremos esto. Ujú. Y pues sí, definitivamente días después, bueno, meses después, pues ¡pum! Sí, esto fue Empieza la revolución. como parte de la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, como que... Exactamente. Sí, y pues sí, no te digo, o sea, el descontento ya estaba, ya había muchos problemas y luego ver que se gastan el dinero así, no te invitan, porque la comisión esta de la que te estaba platicando, o sea, Ujú. todos estos festejos se dieron en la ciudad, en restaurantes de la ciudad, en instancias, bueno, edificios que eran de instancias del gobierno y todo esto, Ujú. pero provincia ni siquiera se acordaron de ellos, por ejemplo, sí les pidieron dinero. Les pidieron dinero a las personas adineradas de provincia, pero pues ni siquiera los invitaron. Al pópulo, pues mucho menos, ¿no? Y lo único que Ajá. alcanzaron a hacer en provincia fue así como, pues cerca de, bueno, en espacios públicos, por ejemplo, en kioscos, en frente de los palacios municipales y todo esto, pues Ujú. así de que llegaron y, pues toma, aquí está tu kermés por el 15 de septiembre y pues ya déjame de dar lata, confórmate. Y Ajá. si lo quieres bien y si no, también. Entonces, pues sí, ¿no? Fue definitivamente actitudes muy groseras y muy discriminatorias por parte Ajá. del gobierno. Qué tristeza. O sea, a lo mejor si los hubieran como hecho parte de esto, a lo mejor si hubieran Exactamente, enaltecido un poco más como al pueblo, así es. Ujú. no Sí, sí, hubieran sí. estado tan enojados y a lo mejor si hubieran... Es Sí, que a lo no sé, o mejor. sea, es como... Ajá. Sí, es que definitivamente, o sea, Porfirio Díaz llegó y rescató un país que estaba en una situación muy precaria. Ujú. Sí dio pie a mucho progreso, a mucha inversión extranjera y muchas cosas hizo bien, pero pues sí, definitivamente también hizo muchas cosas que quedan en tela de juicio, ¿no? De pues Sí, sí, si cañón. hubieras hecho esto, a lo mejor, o si hubieras hecho acá, o si hubieras movido por aquí, por allá, pues a lo mejor otra cosa hubiera pintado. Sí, a lo mejor no hubiera tenido que salir por patas. Exactamente. Ujú, exactamente. No, o sea, como que, no sé, te digo, yo creo que Porfirio Díaz fue un muy buen presidente para México. Siento que era el tipo, el líder que necesitaba México en ese Sí, momento como para sí. ponerse en cintura y para poder progresar Exacto. y lo que sea. Pero Exacto. Pero sí siento que hay algunas cosas que él como que no consideraba importantes, que sí eran importantes, y parte de eso Ujú. era pues apoyar nuestra propia, pues a nuestra propia Sí, gente, ¿no? O así sea, es, pues como que, consumir lo nacional. ajá, exacto, y darnos este como orgullo nacional que tanta falta nos hace hasta la fecha, ¿no? O sea, Exactamente. como que siento que viene desde ahí o o antes, ¿no? O sea, como que siento que, por Ujú. ejemplo, en esto que me estás contando, en estos festejos, en el centenario y así, puedo haber tomado la oportunidad para resaltar nuestra gastronomía, para resaltar nuestra cultura, para Exactamente. resaltar todo lo que somos, lo que tenemos, que Exactamente. somos un país súper rico en todo este tipo de cosas.
Y pues mejor decidieron pues hacerlo a la francesa. Ya sabes que digo, no es que yo tenga nada en contra de los franceses, pero pues no, que para no nada. Caso. Sí, totalmente de acuerdo contigo, sí, o sea, imagínate qué orgullo y qué padre en lugar de decir, ay, es que, no sé, por decir, ¿no? Se me ocurre en este momento servir pommes to fan o dauphinois o lo que tú quieras, algo súper ostentoso y súper francés. Pues no inventes, mejor sírveles unos chiles en nogada, sírveles un pollo con mole. Exacto. Sírveles unas tlayudas, unos sopes, un pozole, o sea, tanta riqueza que tiene nuestra cocina y que le hayan hecho así como, órale, sáquese perro. Pues no, o sea, estuvo nefasto eso. Siento que lo pudieron haber como explicado bien, ¿no? Como de dónde viene este platillo, por qué es tan importante, ¿no? O sea, como que sí se me hace medio como, pues como muy, como una oportunidad fallada, una oportunidad perdida. Sí, o sea, como que había un área de oportunidad gigantesca y la dejaron así pasar, o sea, pasó así, se les restregaron en la cara y fue así como de, no te quiero, sácate. Exactamente. Pero hablando precisamente de esto, seguramente pues ya te estarás preguntando y todos nuestros escuchas estarán preguntando, ¿y por qué caramba hicieron eso? ¿Por qué no hicieron lo que justo estamos platicando, no? Sí. Pues tiene un porqué y tiene una explicación bastante clara de por qué eligieron este modelo europeo de festejo. Pues, como ya te lo había dicho, el principal motivo era que querían crear en los visitantes esta ilusión de que éramos una nación así de primer mundo, de que habíamos dejado atrás, se escucha feo, ¿no? Pero creo que así lo pensaban, como que habíamos dejado atrás nuestra indumentaria indígena para convertirnos en una sucursal de Europa, así, ¿no? Ese era el principal motivo. Y ahora dirás tú, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Exacto, ¿qué ganamos con esto? Pues bueno, en ese momento, a nivel mundial, el que un país agasajara a otros con este modelo francés de comida, de moda, de todo esto, era un símbolo de que era un país estable, era un sinónimo de que era un país bueno para invertir, un país en paz, un país que estaba ahora sí que en el top de los países. Entonces, todas estas acciones diplomáticas siempre se llevaban a cabo en banquetes así, con chefs franceses, con chefs que eran muy famosos en Europa. Y ese era todo el meollo del asunto. Era por meros asuntos diplomáticos y para crear esta ilusión de estabilidad. Por eso fue que escogieron el modelo europeo de festejo. Ahora, ¿te acuerdas de Sylvain Dumont? Este señor tan importante para los banquetes. Pues bueno, este señor Dumont fue traído desde Francia para poder hacer estos banquetes porque el señor era muy famoso porque había sido educado bajo la escuela del famoso Antoine Carême, que no sé si tú recuerdes. Entonces era así como que de los primeros, así que habían aprendido de él o que habían aprendido a lo mejor del primer aprendiz de él. Entonces pues de ahí su fama. También él trabajó y él era contemporáneo de chefs como Escoffier, por ejemplo, también que sabemos que es un personaje bastante importante para la gastronomía. Sí. Y entonces, pues este señor de ahí se hizo su fama. Ahora, si me lo preguntas a mí, yo creo que era más de palancas que realmente de decir, bueno, pues quién sabe cómo habrá cocinado el señor, ¿no? No pongo en tela de juicio su capacidad, pero siento que era más así como de palancas que realmente otra cosa. O sea, si me lo preguntas a mí. Exactamente. Eran puros contactos. Entonces, pues este señor estaba educado bajo esta filosofía de que un verdadero chef hacía sus menús en francés, por eso estaban, bueno, de hecho no te lo comenté, pero todos los menús pues estaban redactados en francés. Por ejemplo, el menú del 10, algunos platillos, consommé princés, galantis de faisan doré, o sea, todo en francés, ¿no? Entonces, el que el señor estuviera educado bajo esta filosofía, pues igual, ¿no? Le daba un estatus como de, mira, a este lo tenemos que traer para que la gente vea que nosotros podemos contratar a los mejores, nosotros tenemos a los mejores y nosotros sabemos de,
Ajá, porque también era lo que querían demostrar, que la alta sociedad mexicana era una sociedad que tenía educación, que tenía buen paladar, que sabían cómo comer, que sabían de modales en la mesa, que sabían de vestido, de todo esto, ¿no? Entonces, de ahí que viene todo esto del modelo francés Pues era pura para el faramaya, festejo. ¿no? O sea, como solo para Realmente pantallar. sí. Sí, realmente sí, fue pura faramaya, porque, o sea, tenían actitudes como de tipo a todos los guardias, por ejemplo, en Palacio Nacional, personas que trabajan para la Secretaría de Guerra y Marina, así como que les pusieron uniformes de, a ver, su uniforme a partir de ahora va a ser con estos colores, por ejemplo, negro o verde olivo, con detalles en dorado o en plateado, dependiendo de cada una de estas instancias. Y era así como todos se tienen que ver así lo más pulcro, lo más elegante, lo más todo. Y ahí fue cuando empezaron a hacerle el feo a la gente que no podía vestirse así y empezaron a sacarlas de los lugares públicos y todo esto que ya te había platicado. Sí. Entonces sí, o sea, tuvieron actitudes un poco nefastas. Sí. Y pues bueno, hasta aquí llega mi tema. Pues muy, sí, muy condensado. Eventualmente esas actitudes les salieron caras, ¿no? Así es, terminó saliendo el tiro por la culata, pero así cañón. Qué lástima. Pues sí, realmente. Y o sea, pues sí, sí que... Sí puedo entender como la estrategia política de utilizar comida francesa y así, si es lo que se hacía en ese entonces, ¿no? O sea, pero sí. Al mismo tiempo siento que pudieron haber hecho una mezcla de todo eso o sí. Hacer fiestas populares que fueran mexicanas para el pueblo, para incluirlos un poco en el festejo, pues, porque al fin y al cabo la independencia fue pues del pueblo para el pueblo, ¿no? O sea, ellos fueron los que pelearon, ellos eran los oprimidos, ellos eran los que pues los que querían ganar la independencia, no eran la clase alta. Sí. La clase alta eran realmente la clase feliz con la colonia. Sí, o sea, en mi opinión yo siento que era la clase a la que se le debió de haber festejado en su totalidad. Exactamente, sí, yo también. Pues bueno, qué padre historia. La verdad es que no tenía idea de que todo esto había sucedido. Sí, es un tema muy, muy padre. Y pues bueno, ya cuando hagamos su respectivo post en Instagram, pues ya les compartiré fotografías para que se maravillen de cómo organizaron estos banquetes. Ay, qué padre, qué padre, qué padre. Pero bueno, cuéntame, ¿qué historia me traes hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar? Ok, bueno, pues quiero empezar diciendo que tú te preparaste más de acuerdo al tema que yo. Ajá. O sea, sí nos pusimos de acuerdo para como festejar el mes patrio con los temas relacionados a México, a la patria y así, pero siento que tú empezaste así como con bombo y platillo y yo voy a empezar con una historia un poco más modesta. Bueno, es una historia relativamente corta, siento yo, y un poco agridulce, pero siento que vale la pena conocer la historia de la primera cantina que hubo en México, el primer establecimiento en la Ciudad de México que tuvo licencia para vender alcohol y que hizo como con este establecimiento empezó la tradición de las cantinas, ¿no? Que es una tradición muy bonita de la Ciudad de México, de la República Mexicana en general. Entonces, bueno, voy a empezar remontándonos al pasado, más pasado del universo, con una pequeña introducción que es que en 1553 se fundó en México la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Y las universidades en esa época no eran exactamente como las conocemos ahorita, ¿no? O sea, no es como que un lugar en donde vas a especializarte para un estudio y tener una carrera, ¿no? Era más como que gente que ya tenía una carrera, gente que ya era culta, que ya tenía un grado de educación como alto. Ya. Ajá. Que quería como seguir estudiando y quería hacer ciertos estudios sobre ciertos temas, entonces formaban esta como corporación, podría decirse, y tenían permiso ya sea del Papa o del Rey o de los dos al mismo tiempo para seguir sus estudios, y pertenecer como a este club te daba como ciertos privilegios y más estatus y te daban un título. Ok. ¿Sabes? O sea, como que era un poco diferente a como es ahorita.
Pero Ajá. el caso es que se fundó en 1553, pero tuvo como ciertos problemitas de en dónde ponerse, ¿no? Como que se pusieron en un lugar y se movieron y así. Ajá, ajá. Y finalmente se inauguró en 1594 frente a la plaza de El Volador, en donde se Ajá. quedó, o sea, esa ya fue su casa, hasta que se fue suprimida esa universidad por las leyes de reforma en 1865. Entonces Ok. pasaron como 3 siglos, ¿no? Desde Más o que se menos. inauguró hasta que terminó de ser la universidad. Ujú. Y seguramente tú te estás preguntando, ¿no? ¿Y qué rayos tiene que ver la universidad con la primera cantina Con la de cantina, México? sí, un poco. Bueno, pues esa es solamente como la introducción al tema, porque el edificio ese que estaba frente a la Plaza del Volador, que esa plaza ya no existe ahorita, ¿no? Entonces, Ok. por eso si no te sonó es porque ya no existe. Era como Ajá, un ajá. solario en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde había voladores de Ujú. Papantla. Oh, ok. Entonces, por eso se llamaba así la Plaza del Volador. Del Y volador. en Ujú. donde estaba eso, ahorita está el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Ah, ok. O sea, Sí, en más o ese menos ubicó. espacio es en Ajá. donde construyeron el Tribunal de Justicia. Ujú. Y el edificio en donde estaba situada la Real y Pontificia Universidad de México fue mientras fue la universidad y después fue como casa de varios negocios, Ok. ¿no? Ajá. Entonces abrió en 1857 sus puertas la primera cantina de México y al principio como que no tenía un nombre como tal, no nada Ajá. más se abrió este establecimiento, Ok. pero pusieron cierto tiempo después un edificio, no es cierto, un monumento que se llama el Monumento Iconográfico, Ajá. que era como una estatua en donde el pedestal abajo tenía Ajá. ciertas medidas, ¿no? O sea, tenía como ciertas líneas de medida y se Ajá. utilizaba este monumento para medir las aguas cuando llovía mucho Ah. Ajá. y se inundaba, o sea, crecía como el nivel del lago de Texcoco y Ajá. de todos los ríos que estaban rodeando a la ciudad y así como que subía el Ajá. nivel del Ajá. agua, se podía llegar a inundar un poquito el centro. Y entonces Sí. con este monumento medían cuánto habían subido las aguas de... Ah, muy bien. Sí. Ajá, entonces la gente se llama el monumento iconográfico, pero en ese momento la gente le empezó a decir coloquialmente el nivel. Ujú. Entonces, gracias a que esta cantina estaba justo enfrente del nivel, entonces adoptó el mismo nombre, ¿no? Entonces era la cantina del Ajá. nivel. Ajá. Ajá. Y esta cantina le otorgó el presidente Lerdo de Tejada la primera licencia. Ujú. O sea, tienen guardada la licencia número 1 para, o Oh, qué sea, folio padre. número 1. Ajá. Y dicen las malas lenguas que el presidente Lerdo de Tejada pues mandaba a su secretaria todos los días a que le comprara una sangría en el nivel. Oh. Y un Viejo día vicioso. sí, cañón. Pero se pone peor porque un día llegó la secretaria a la cantina y estaba cerrada por X o Y. Y entonces el presidente hizo como un decreto en donde prohibía, sí, un decreto en donde prohibía que cerrara el lugar. O sea, tenía prohibido Ah. cerrar Órale. para poder tomarse su coctelito todos los días. Y Ay, pues viejo bueno, alcohólico. obviamente la cantina era un lugar súper, súper popular que era visitado por todo tipo de gente, ¿no? O sea, como desde literal el presidente de la República hasta cualquier Ajá. gente que iba caminando por el centro y así. O sea, como que estaba en un espacio geográfico como muy ventajoso porque estaba justo enfrente de la catedral en el centro histórico, ¿no? Entonces, pues estaba cerca de Palacio Nacional y entonces ahí se iba a echar sus tragos el presidente. Todos los presidentes de Sí. la República Mexicana tuvieron como algún momento en el que fueron a la cantina. Al Eran nivel, como ajá. clientes, eran como clientes Ajá, regulares ajá. Ajá, ajá. de la cantina. Del Y pues changarro. obviamente personalidades como pues poetas, músicos,
escritores, periodistas como Jacobo Zabludovsky, ya. gente de la farándula como pues Gloria Trevi, ¿no? O sea, como que... Y si te fijas, o sea, Gloria Trevi ya es como contemporánea, ya es de esta época. Sí. Entonces la cantina realmente tuvo una tirada larga en la historia de México, ¿no? Sí. Y pues bueno, obviamente tenía como era tan popular que se fue como apoderando de toda la planta baja del edificio. ¡Órale! Y y tiempo después, algún rector de la UNAM como que quiso hacer una conmemoración de que ese era un edificio histórico y no sé qué, y mandaron a hacer una placa justo al lado de la entrada de lo que era la cantina, en donde decía, ¿no? En este edificio se albergó la Real y Pontificia Universidad de México, la primera en América o en México, o como sea, ¿no? Y está en latín, es una placa que está en latín, justo al ladito de la puerta de la cantina. Y, o sea, desde ese entonces es como un hecho que se sabe y que no es ningún secreto, pero la placa tiene un error gramatical en el latín. O sea, como que desde que la pusieron, la pusieron mal. El experto dijo como, no, pues esa tiene un error gramatical. Ajá. Y pues no lo corrigieron nunca. Entonces ahí sigue la placa y tiene todavía su error gramatical. Con su tachezote ahí. Sí, y pues se dice que tenía como un ambiente padrísimo la cantina porque... Sí, me imagino. Pues como te digo, ¿no? Que venían todas estas personalidades y así, pero también al mismo tiempo iban como los estudiantes de la Facultad de Artes de la UNAM, que queda por ahí cerca. También iban ahí a echarse sus chelas y como no tenían dinero para pagar, entonces intercambiaban su arte por sus tragos y así. Ajá. Y pues obviamente como es un lugar que tenía tanta historia, pues los empleados estaban orgullosos de trabajar ahí, se sabían la historia y si ibas y preguntabas te daban el tour por la memorabilia, tenían ahí exhibida la... Ay, qué padre. O sea, no la original, pero sí tenían exhibida una copia de la primera licencia, ¿no? O sea, imagínate, te entre el documento oficial que sea el número 1. O sea, está cañón tener eso. Sí, que tengas ahí en tu pared el 00001. Sí, exacto. Qué padre, ¿no? Entonces, como que pues tenía como un ambiente bien padre. Tenían también un teléfono viejo, así como del año del caldo, y que era de donde pues, los señores o los clientes de la cantina llamaban a su casa para avisar que no iban a llegar a tiempo. Ya sabes, como que tenía como mucha historia. Era uno de esos lugares en donde se siente el peso de la historia, ¿no? Y pues bueno, mientras pasaban los años, el inmueble pasaba como de mano en mano, ¿no? O sea, pasó de ser de parte del como público, o sea, del gobierno, propiedad pública, a ser privada, y luego el gobierno lo volvió a comprar y luego el gobierno lo tenía que rematar porque estaba muy endeudado y entonces lo compraba alguien más y así, ¿no? Y como que se lo iban pasando como de la papa caliente. Ajá. Pero pues por lo mismo, como que el nivel se tuvo que ir reduciendo de tamaño, ¿no? O sea... Pasó de ser algo grandísimo a volver a ser algo pequeño. Sí, y lo que pasó es que empezaron a rentar los locales de al lado, o sea, como que el nivel se hizo chiquito, no porque no tuviera éxito, sino como por necesidad, más que nada. Y empezaron a rentar los locales de al lado y así, ¿no? Y pues otro de los como locales relevantes o importantes que estuvieron en ese edificio fue el restaurante El Cardenal. Ese fue otro de los como inquilinos de este edificio, que es muy histórico. Y en 1982 totalmente. El edificio pasó a ser parte del dominio público una vez más, y en 1994 fue donado a la UNAM, que este es como el principio del fin de la historia de la cantina del nivel, porque la UNAM lo que quería hacer era restaurar el edificio. Sí. Que, o sea, restaurar el edificio pues no es malo, no es algo malo. Sí, no es ningún crimen, está bien. No, obviamente el edificio pues al pasar tanto tiempo y de ser propiedad pública a ser privada y con la renta de los locales y no sé qué, estaba muy dañado.
estaba, pues ya sabes, con graffiti, Sí. como muy maltratado, ¿no? O sea, la gente... Sí, pues por el paso del tiempo. Sí. Ajá, y además tenía una cantina, ya sabes que las cantinas no son como, pues, Sí. súper... de que respeten mucho los no espacios es como que... y así, ¿no? O sea, la clientela, no digo que la cantina se portara mal. Ajá. Pero el caso es que para restaurar el edificio, pues que tenían que desalojar todos los locales. Y lo hicieron, pero la cantina se amparó en contra del desalojo y no los pudieron desalojar. Entonces todavía como que aguantó un poquito, estuvo en pleito 17 años con la UNAM. Ay, porque la UNAM, o sea, quería restaurar el edificio y ellos no se querían ir. Que yo pienso que pudieron haber llegado a un acuerdo, ¿no? De se van en lo que restauramos, luego regresan y tienen que pagar renta más cara. No sé. Yo siento que pudieron haber hecho eso, pero no lo hicieron, ¿no? Tuvieron una batalla legal bastante fuerte que duró 17 años y el dueño, que se llamaba Don Jesús Aguirre Villegas, pues logró este amparo y estuvieron así como 20 años. Bueno, o sea, 17 años del amparo y 20 años que empezaron a tener como problemas con la ley. Los de la cantina los clausuraron 2 veces y pues este pleito como que se empezó a complicar un poco la historia, o sea, el existir en ese lugar. Sí. Ajá. Y finalmente, y tristemente para todos nosotros que no teníamos la mayoría de edad en ese entonces, el señor Villegas pues pasó a morirse y cuando él se murió caducó el amparo, ¿no? El amparo. Ajá, porque estaba su nombre y no sé cómo es que no tomó la precaución de hacer los trámites para pasar todo a nombre de su hijo, así. O sea, no sé en qué condiciones se murió. Igual y fue, ya sabes, súbito. Sí, a lo mejor fue algo abrupto, ajá. Pero el caso es que todo estaba a su nombre, todo tenía como... pues no sé cómo decirlo, o sea, como que ya legalmente se complicó muchísimo que la cantina siguiera estando ahí. Y los abogados del hijo del dueño, que heredó la cantina y heredó todo el negocio y todo, le aconsejaron que se saliera antes de que lo corrieran. Y fue básicamente lo que hizo. Entonces, finalmente la cantina cerró en 2008 y pues ya no hay se más acabó cantina. El nivel. Ajá, se acabó el nivel. Pero y según entiendo, cerró como súper, como de la noche a la mañana, ¿no? O sea, de que llegaron los trabajadores y les dijeron, no, o sea, llegaron los meseros a abrir la cortina y así todo como un día normal. Y les dijeron, como no saben que ya no vamos a abrir nunca. Uy, qué feo caso. Ajá, y no le avisaron a nadie, no, o sea, solamente se fueron. Y creo que, o sea, según lo que leí, este chavo, el hijo del dueño, tenía como planes o intenciones de abrir la cantina en otra parte. Pero creo, no sé si no se concretaron o qué, porque no encontré que volviera a abrir ni nada. Y es curioso porque ahorita haciendo la investigación sobre la cantina encontré, o sea, todo lo que encontré era sobre el cierre de la cantina, ¿no? Como cierra la primera cantina, cierra la cantina más antigua de México y todo esto, pero había muy poca información sobre la historia en sí de la cantina, ¿no? O sea, sí, la parte histórica relevante. Ajá, sí, o sea, como que sobre la historia, el contenido de lo que se vivió ahí, casi no hay nada. Todas las noticias que encontré eran sobre que cerró. Y eran, o sea, noticias del 2008, que fue cuando cerró. Y luego ya no se encontró nada de la cantina en sí. Entonces, pues, por eso te digo que es un poco como agridulce, pero siento que está padre como conocer que este lugar existió y que era como un lugar tan icónico y tan, pues como tan profundo en la historia de la ciudad, ¿no? O sea, como uno de esos lugares que conoces si eres local y que llevaba ahí más de 100 años y que tenía la primera licencia para vender alcohol. Entonces, como que no... Siento que está padre recordar que esos lugares existen. Sí, y pues qué triste, ¿no? Que decir, definitivamente haya tenido que cerrar un lugar tan histórico y tan icónico como me lo platicas, ¿no? Porque imagínate,
de ir, o sea, literalmente iba fulano, iba Chonita, Juanito, o sea, iban todos, ¿no? Imagínate qué ambiente tan padre ha de haber sido el entrar y todas las pinturas de los de la UNAM y reporteros, celebridades, presidentes. Imagínate, ¿no? Qué fantasía de lugar. Sí, exacto. O sea, como que era muy ecléctico. Era un lugar muy ecléctico. Ajá. Y donde le quedaba cerca a todos los que estaban en el centro. Y pues como tú sabes, en el centro pues están los políticos, están... Sí, está todo el mundo ahí. En la calle, están los dueños de los restaurantes, están los... ya sabes, ¿no? O sea, como que hay corporativos, hay... O sea, como que... Hay turismo, sí. Hay turistas, exacto. Entonces como que era un ambiente muy ecléctico. Dicen que era como muy animado, de mucha fiesta, siempre con me mucho lo espíritu. imagino. Pues qué feo que nos hayan pasado a arruinar la experiencia a los que todavía no podíamos ir. Sí. Pero... Exactamente. Pero bueno, pues ya ni modo. Sí, y ahorita actualmente en ese edificio ahí sigue la placa y sigue el edificio, pero ahorita es el Museo de la UNAM. Lo cual, pues no, muy chafa. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero sí. Ay, pues... muy padre también la historia, muy nacional. Sí, siento que es como, o sea, ese tipo de historias nacionales que no son prominentes en la historia, ¿no? O sea, como que siento que jamás vamos a aprender sobre este tipo de cosas en la escuela, en la primaria, ¿no? Pero igual siento que vale la pena saber que existen, que estos lugares existieron, que son como parte de, pues, de la vida en la ciudad, ¿no? Sí. Sí, definitivamente hay historias que vale la pena saber. Y aunque sea por cultura general. Pues si alguno... Exacto, sí, aunque sea por cultura general. Y pues si alguno que nos está escuchando llegó a ir a la cantina del nivel, pues cuéntenos cómo se ponía. Cuéntenos la experiencia o si cuéntenos la experiencia, o si a lo mejor no fueron pero sabían que existía. O a lo mejor, no sé, su papá era cliente y luego los llevó a ustedes. No sé. O sea, siento que ese tipo de lugares igual son generacionales, ¿no? De que voy cuando soy joven y luego cuando mis hijos son jóvenes los llevo y luego ellos llevan a sus hijos y así. Porque, o sea, definitivamente tuvo una tirada larguísima. O sea, imagínate. Sí, pues imagínate abrió cuánto. En 1800 y cerró en 2008, entonces... Imagínate. Sí, fueron, pues, varias generaciones de gente pudieron haber... Claro, totalmente. Ido ahí. Y nosotros solamente no éramos, o sea, no nos tocó, pero estuvimos cerca. Ajá, casi. Ajá. Unos cuantos añitos más y hubiéramos podido. Pero pues bueno, lástima. Y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que les hayan gustado las primeras 2 historias que escogimos para celebrar el mes patrio. Así es. Vamos a intentar ser constantes. Tal vez no lo logremos, pero sí. Pero lo intentaremos. Sí, estos meses van a ser como sorpresa, nuevo episodio. Ajá. Así que no se los pierdan cuando los subamos. Sí, no se espanten, aquí estamos. Aquí estamos, exactamente. Y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.